tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Ya sé que hay caras, personas conocidas, unas aquí, otras allí en los mares, otros nuevos que se enganchan con nosotros por primera vez. Y bueno, pues os voy a contar una historia. Os voy a contar una historia de un viaje, pero que no hemos hecho, sino que vamos a hacer en febrero. Este año, en lugar de ir por el Nilo, vamos a meternos en los desiertos occidentales de Egipto. Como bien sabéis, el desierto occidental de Egipto es muy grande. A ver, tendría que... Eso es. El desierto occidental es muy grande y hay una serie de oasis que aquí parecen más o menos cerca, pero en realidad están bastante lejos entre ellos. Ya hicimos una excursión, un viaje a Siwa, que fue épico, y ahora este año lo que vamos a hacer va a ser ir a Bajarilla, a Farafra, a Dakhla, a Jarga y acabaremos en Luxor. Entonces voy a ir contando algunas de las cosas que podemos ver y que algunos, pues, en alguna ocasión hemos visto. Vamos allá. Bueno, está visto que uno no me funciona. Eso es. Vamos a empezar con el oasis de Bajarilla. El oasis de Bajarilla está situado, es el que está más al norte, debajo del de Siwa. Fijaros que del Fayum, ahora mismo, desde el Fayum, espero que estéis viendo el cursor, hasta Siwa, que está casi en la frontera con Libia. Ahora mismo hay una carretera que se está terminando de hacer y nos lleva al oasis de Bajarilla, que posiblemente sea el más conocido de todos, porque en 1996, un momentito que me estoy haciendo un lío, ahí, el 12 de marzo de 1996 saltaba a la luz que se habían encontrado en Bajarilla unas momias de oro. La noticia era esa, momias de oro. Bueno, en realidad había que leer entre líneas. El yacimiento se había encontrado realmente en 1992, pero ante la imposibilidad de poderlo cuidar, excavar, mantener y todo esto y controlar, pues se mantuvo en secreto hasta el año 96. Bajarilla es un oasis bastante grande, muy bonito, muy típico, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el Cairo, y en una de las zonas, a las afueras, aparecieron una serie de galerías, algunas de las cuales tenemos aquí en la imagen de la derecha, con una serie de nichos muy grandes, aquí hay un nicho muy grande, y una gran cantidad, muy gran cantidad de momias colocaditas así una al lado de la otra, acostaditas, llenando todos los nichos. Bien, el porqué de llamar las momias de oro era que la mayoría de las momias, como podéis ver aquí a la izquierda, tenían lo que era todo lo que es la cabeza y la parte frontal, que era toda con un cartonaje dorado. Perdón. Entonces, de ahí vino el tema de las momias de oro. Claro, simplemente saber primero dónde se había encontrado esta necrópolis y las características del enterramiento, así como el de las momias, ya se podía saber que estábamos a finales del periodo griego y comienzos del periodo romano. A ver si puedo... Sí. Este es un momento de la excavación. Aquí donde están todas estas personas es donde se ve la galería, a derecha e izquierda. Perdón, chicos. A derecha e izquierda se ven parte de los nichos donde estaban colocadas las momias. Eso quiere decir que lo que se había venido abajo era el techo que debía cubrir todas estas galerías, posiblemente porque no estarían excavadas muy profundamente. Bien. Algunas de las momias se sacaron para estudiarlas, se radiografiaron, se estudió todo el tema de los vendajes, de la momificación, pero no se han sacado todas, y yo siempre digo que afortunadamente, porque algo tenemos que dejar para los que vienen después. Bien. En una de las, bueno, en esta imagen yo creo que se puede ver muy claro cómo estaban colocadas. Este es uno de los nichos, aquí a la izquierda tenemos el nicho, tenemos uno de los ayudantes del doctor Hawass, que en ese momento, como no, dirigía la excavación, y aquí vemos las momias, esta es pequeñita, aquí hay otra, colocadas una al lado de la otra. En muchas de ellas
tenían, por ejemplo, la carita aplastada. Claro, como se había venido abajo el techo, y el techo que era excavado, por lo tanto eran rocas, al venirse abajo eso, había aplastado muchas de ellas y es una pena porque algunas se podrán, digamos, conservar, no reconstruir, pero otras no. Una cosa en la que quiero llamar la atención es, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda, no sé si podéis ver este cuadriculado que es tan característico de la colocación de las momias en un cuadriculado muy típico del periodo romano. No sé si se pueden ver, algunas realmente, este tipo de colocación de las tiras muchas veces se puede ver en los halcones momificados. Bueno, sigamos. Aquí a la derecha vemos otro tipo, otra de los nichos, que además tiene otro nicho encima, otros nichos encima. Es decir, cuando esto se llenó, pues le echaron por un lado arena o siguieron excavando y pusieron otras momias encima. Los más, digamos, no voy a decir afortunados, sino que los más potentados, algún jefe, como por ejemplo el gobernador de Bajarilla, fue enterrado en un nicho aparte y dentro de un ataúd de madera. Aquí se puede ver cómo están las marcas de las azuelas de la madera y que estaba encerrado. En esa zona hay muchísimas termitas, por eso la madera no ha llegado en muy buenas, en muy buen estado. El ataúd del gobernador se encontró en el 2004. Bien. Escenas de estas vamos a ver muchas, pero yo las he traído porque se ven un poquito el entramado de cómo son las galerías. Fijaros, las galerías son grandes, aquí las veis. Están juntas, es como si hubieran juntado varias habitaciones separadas por lo que donde a lo mejor había puertas. Estos son jambas, por lo tanto aquí a lo mejor en algún momento hubo puertas. Aquí se ve una, aquí a la izquierda se ve otra con un escaloncito, es decir, es como si hubieran formado habitaciones. Inclusive los nichos que son grandes, que es esto que está limpiando con el pincelito el doctor Hawass, tenían una especie de separación con unos muretes, posiblemente para sujetar mejor el techo o para tener algún tipo de separación familiar de las momias, etcétera. Como vemos en estas que están aquí a la izquierda, no todas las momias tenían el recubrimiento dorado. Sí lo tienen, por ejemplo, estas de las derechas, está situada a la derecha, que está siendo limpiada por el doctor Mansur Buriak, que en ese momento era el máximo ayudante del doctor Hawass. No había grandes ajuares, no había realmente ni estatuillas, ni cofres, ni muebles, ni nada por el estilo. Estaban las momias mondas y lirondas, digamos, ¿no? Pero en alguno de los enterramientos de los gobernadores o de sus familias sí aparecieron pequeños objetos de oro. Vamos a ver, aquí lo que vemos es un amuleto, un pendiente, otro amuleto, pero fijaros en estos de aquí que están colocados como formando un arco. Como habréis visto, estos son cubrededos. No son cubrededos tan grandes como los que veíamos en los faraones, pero sí se ve claramente que esto es la forma de una uñita con la cutícula, ¿lo veis? Bueno, y luego aparecen gran cantidad de pequeños objetos de oro que seguramente estaban cosidos a algún tipo de paño, vestimenta o recubrimiento. Aquí a la derecha vemos un adorno de ataúd. Nos da un poco una pista de cómo estaba hecho. Esto es de escayola. En escayola se han formado los 4 hijos de Horus, que están resaltados y luego revestidos con una fina lámina de oro. Cuando decimos lámina de oro, podríamos compararlo quizás a nuestro famoso pan de oro, pero bastante más grueso. Nada que ver con la finura que se consigue hoy en día. Entre los ataúdes, posteriormente, ya hacia el 2004-2006 más o menos, como se sigue excavando, han empezado a aparecer otro tipo de ataúdes, en este caso de terracota. Este se mencionó mucho, se habló mucho de él porque estaba prácticamente entero. Parece ser que está representada una dama, con la parte de la tapa sería lo que sería su vestido, tiene aquí el collar, aquí quizás se ve mejor, y también hay otro tipo, si le doy bien, uy, este ratón me está haciendo problemas, a ver qué pasa, eso era. Hay otro tipo de recubrimiento de cara.
En lugar de tener la máscara habitual dorada de este periodo, vamos a tener unas que son también de terracota. Aquí se ven muy bien, fijaros, como se ha roto el cuello, podemos ver más que terracota, esto sería yeso, es decir, se ha reproducido sobre la cara una máscara de yeso y se ha pintado más o menos para darle un poquito aspecto más bien humano. Estas pinturas las vamos a ver que tienen una característica muy parecida a los famosos retratos del Fayum que encontró Flinders Petrie ya en sus excavaciones. Vamos a ver que están ojos abiertos, muy grandes, con unas pestañas muy grandes. Este tiene las pestañas pintadas solamente en la parte superior, pero es que hay otro que también lo tiene en la parte inferior, como se usó, estuvieron de moda ya por los años 70. En algunos casos vamos a ver también las orejas bien marcadas y además muy decoradas. Mirad, este es el que tiene las pestañas arriba, abajo y unas cejas pues talmente a la moda de hoy en día. La oreja está decorada, esta tiene el pendiente en relieve un poquito para que sobresalga, ¿no? Tiene también un adorno encima de lo que sería la parte que sujeta el cabello, una especie de diadema. Este otro, en cambio, es muy parecido, pero parecería que no está en relieve. Pero sí, estas imágenes, estas piezas, lo mismo que los retratos del Fayum, son valiosísimos para poder estudiar la joyería del momento, porque de ese tipo de joyería, como no se la llevaban a la tumba, no nos ha llegado. Entonces, podemos saber más o menos cómo eran los que se usaban. Bien, todas estas momias se llevaron en su momento a un almacén, literalmente un almacén lleno de polvo, muy amontonadas, que se llamaba Museo de Bajarilla. Pero afortunadamente, en la política de realizar e ir preparando museos en muchas de las ciudades de Egipto, el gran almacén polvoriento se ha transformado en un edificio muy arregladito, que tiene en el interior las vitrinas bien colocadas. Fijaros, estas imágenes son del museo. Están con, bueno, elementos que controlan la humedad, controlan la humedad, los posibles bichitos que pueda haber, que puedan influir en las momias, están más o menos cubiertas, algunas con telas, pero sobre todo están encerradas en unas urnas de cristal. Y eso hace que por lo menos el polvo no les llegue, no las ataque, porque estos son elementos muy frágiles. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues estamos viendo la cabeza con un típico adorno sobre los risitos de su cabello, otra diadema, los risitos también, y luego lo que cubre lo que sería la parte superior del torso de la momia en cartonajes. El cartonaje se hacía con restos de papiros, de telas, mojados, bien prensados y luego pintados, con elementos religiosos que vemos aquí. Estos elementos religiosos, esta iconografía viene de los ataúdes que antaño se decoraban en las dinastías 21, 22, etc. Cerca de Bajarilla hay un monte llamado el Monte del Inglés. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, por ahí estuvieron los ingleses. Y esta zona, hay unas edificaciones cercanas, creo que he traído una imagen, fueron utilizadas como un fuerte para que estuvieran resguardados los soldados ingleses. Y de ahí le quedó este nombre, ¿no? Lo que estamos viendo aquí no son construcciones, esto forma parte de lo que es la misma estructura de la montaña. Bueno, ¿y ahora qué ha pasado? Ah, aquí. Hoy se me está revelando mucho esto. Esta es una de las fortificaciones que se realizan, que están justo al lado del Monte del Inglés. Como podéis ver, no es nada del otro mundo. Son una serie de habitaciones realizadas con piedras, una encima de la otra, ni siquiera tienen nexo entre ellas, no tienen ningún tipo de material, y bueno, formaron unas habitaciones y ahí es donde estuvieron resguardados los soldados ingleses. Pero hay otra cosa muy interesante en la zona de Bajarilla. Antes os he nombrado el gobernador que estaba enterrado en lo que eran las galerías. Pero además de eso, hay una serie de tumbas que son conocidas como las tumbas de los nobles, un poco copiando lo que conocemos de Luxor, y todas ellas tienen grandes salas, pero son totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados a ver en Tebas. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí en la imagen? Tenemos perdón, una columna, pero es una columna muy gordita, muy ancha, bajita, tiene el capitel,
papiriforme, pero la columna está excavada en la roca precisamente para sujetar lo que sería el techo, y luego vemos que las paredes en su mayoría están también decoradas. La decoración generalmente va a ser muy parecida a la de los temas religiosos que había en las tumbas que conocíamos de dinastías anteriores. Recordemos que aquí estamos en la dinastía 26, pero la manera de dibujarlos, de decorarlos, es totalmente distinta. Al margen de que muchas de ellas en la parte inferior están dañadas, nos vamos a encontrar con unas figuras dibujadas un poquito más, no me gustaría utilizar la palabra torpe, pero quiero decir que las líneas, por ejemplo, de los rostros están decorados con menos delicadeza, los cuerpos son más bien paticortos, ya sé que no es una palabra muy científica, pero eso se explica muy bien lo que quiero decir. Son bajitos, a veces con los hombros muy anchos, o sea, no es el típico canon que estamos acostumbrados a ver. Bien. Esta es otra de las tumbas, esta es distinta, en lugar de tener unas columnas, tenemos unos hermosos y grandes pilares, también están pintados en su mayoría. Quizás en esta imagen aquí a la derecha, de la pared en el fondo, se puede explicar mejor lo que quería decir. ¿Veis? El talle es largo, las piernas son cortas, son gorditas, los brazos también, los rostros no están muy bien decorados, dibujados, digamos, ¿no? O sea, son diferentes, pero no por eso no dejan de ser bonitas, porque la verdad es que son espectaculares, mantienen muy bien los colores, predominan generalmente los colores ocres y los amarillos, pero tienen también verdes, azules, rojos, muy vivos. Están decoradas, bueno, esto sí que explica lo que quería decir, clarísimamente. ¿Veis? La señora es un poquito más cortita, esta también, pero sin embargo arriba, o sea, es otra manera de decorar. Estamos en la dinastía 26, en muchos casos inclusive se mantiene la decoración que ha venido realizándose a lo largo de la historia de Egipto, pero es más que probable que se desconozca el significado de esta decoración. Como anécdota podemos decir que esto es una cama funeraria, un lecho funerario con una cabeza de león, unas patas, una cola muy levantada, y si hiciéramos un poquito de memoria, justo este mes que se han visto tantísimo las fotos, pues quien no las haya visto sabemos que en Tutankamón había nada menos que 3. Bien, a mí me gustaría resaltar también cómo eran las tumbas, cómo estaban excavadas las tumbas. Aquí os he puesto un plano realizado por Javier Molinero en su magnífica web, que está llena de información muy valiosa. Y fijaros, las tumbas, para empezar, tienen cierta conexión de unos a otros. Es verdad que suelen ser familiares, pero no conservan, digamos, un estilo que sea la entrada, una capilla, luego otro pasillo. No, son un poquito diferentes, más bien quizás excavadas según les permitía el terreno. Por ejemplo, aquí tenemos la de Tati y Pedastar, que son como dos tumbas iguales, con dos salas que tienen pilares y luego unas cámaras subterráneas que son muy parecidas. Pero sin embargo, luego si nos fijamos todo este entramado de pasillo, nos van a llevar, aquí hay otra que no tiene el nombre, que es desconocida y que además es totalmente distinta de la de Jet Honsu en Han y la de la Pedisis y no esa. Estos son todas de una misma familia, estos de aquí. Es decir, que son tumbas que no tienen una estructura muy clara de cómo se excavaba. Cerca de esta zona hay un pequeño oasis conocido como el Heis, que bueno, pues se dio a conocer realmente allí por el 2016, 17, una cosa así. Hombre, se dio a conocer entre el gran público, ¿no? Porque habían aparecido estas edificaciones. Cuando digo aparecido es que le habían quitado la arena que había arriba, porque eso está lleno de edificios, está lleno de fuertes, monasterios, tumbas, necrópolis, pero como está todo cubierto por la arena, pues de vez en cuando se limpia algo y aparece. Bueno, pues esto era para preparar vino. Hay una serie de edificaciones como esta, mejor dicho, excavaciones como esta, aquí no se ve, pero en la parte de abajo de la imagen hay más, y era donde se preparaba el vino de la zona. Esto es zona romana totalmente. Ya sé que cuando hablamos del antiguo Egipto, eso de romano es como muy moderno, pero bueno, es lo que más hay precisamente en estos oasis.
Bien, está visto que hoy es el ratón, lo siento chicos, no sé qué pasa. Bien, en el mismo el Hayes vamos a tener restos de una edificación también romana en la que quedan algunos paños de, ¿cómo se dice?, de fuertes, de lo que fueron fuertes. Hay que recordar una cosa, estamos en una zona caravanera, las caravanas comerciales iban de oasis a oasis. Entre los oasis que nosotros estamos viendo hay muchos más y hay muchas más edificaciones, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, había que cuidar de alguna manera y controlar todo ese comercio que iba y venía por la zona. Por eso no nos tiene que extrañar que haya una gran cantidad de fuertes. Lo que pasa es que fuertes, llamémoslos caserma, llamémoslos pequeños edificios, algunos muy grandes, en los que algún tipo de zona militar mantenía el control del tema. Bueno, está visto hoy. Bien. Hay una cosa, a mí me llama mucho la atención, me gusta verlo. En esta zona, las mujeres todavía hoy se visten con los trajes muy típicos. En el Museo Nacional de la Civilización Egipcia hay unos maniquíes muy bonitos con algunos de estos trajes típicos y además son muy diferentes unos de otros. ¿Qué destacan? Que son muy anchos, como estos que tenemos aquí, con unos paños decorados con decoraciones geométricas de colores muy vivos, y luego esta parte delantera, lo que tendríamos aquí en la pechera del vestido, decoraciones de bien botones metálicos o una gran cantidad de botones de nácar. Los botones de nácar se difundieron muchísimo por esta zona de los oasis, sobre todo, bueno, por la de Siwa, que hoy no vamos a tratar, y destacaron muchísimo, sobre todo en las prendas de las mujeres casadas. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso no son de nácar, son metálicos, pero veis, es el mismo bordado que veíamos antes. Bueno, aquí la dama lleva además el adorno que suelen llevar aquí en la nariz, que debe ser bien cómodo, pero bueno. Y se ven aquí los apliques de otro tipo de telas trabajados. Esta es una fotografía antigua, creo que se puede ver por el arma que lleva el marido, pero me pareció curiosa para traerla. Y este es uno de los trajes que lleva parte de los botones de nácar. Estos son de nácar. Los colores, bueno, no son muy vivos, pero realmente llaman mucho la atención y son muy bonitos. Hay que tener en cuenta que las mujeres de estas tribus prácticamente llevan encima todas sus joyas, que son las joyas que heredan de madres a hijas. Es su ajuar, que en caso de abandono o divorcio no les pueden quitar. Sigamos hablando de otra cosa. Bien, vamos a dejar Bajarilla y nos vamos a ir a Farafra. Farafra está un poquito más en la zona oriental, lo tenemos aquí, y es una zona realmente, la zona que hay entre Bajarilla y Farafra es espectacular. Farafra es una ciudad casi podemos decir que de diseño totalmente medieval, toda realizada en adobe. Las partes de arriba, las terrazas, los egipcios en los pueblos viven muchos también en las terrazas, todas ellas están decoradas. Fijaros aquí en la imagen de la izquierda y aquí a la derecha, bueno, el de la derecha está más decorada que ningún otro porque es un museíto, pero quería mostraroslo para que vierais cómo se realiza, cómo es el tipo este de construcción, que si dejáramos correr un poquito, digamos, la imaginación, yo me imagino que las casas de los antiguos egipcios serían así, de adobe, posiblemente con un revestimiento exterior para proteger el muro y, ¿por qué no?, algún tipo de adorno, algún tipo de celdilla para colocar los antepasados, alguna cosa así. Yo que soy un poco imaginativa, ¿eh? Bien. Algunas ya sabéis que las decoran. En todo Egipto es tradición que el que haya hecho el viaje tradicional a la Meca, pues tiene que decorar la fachada de su casa y generalmente se va a representar, va a decir con qué tipo de transporte fue o alguna cosa de su casa, y esto hace que a nosotros estos edificios nos resulten tan pintorescos. Bien, y ahora nos vamos al Desierto Negro. Esta es una zona que está precisamente entre Bajarilla y Farafra y es, no sé, se me ocurren los adjetivos impresionante, espectacular y mucho más. Es una zona desértica, como podéis ver aquí, que de vez en cuando se levanta como una especie de
iba a decir pirámide, pero no es una pirámide construida por el hombre, sino que unas pequeñas colinas en forma puntiaguda, negras. Estas montañas tienen tanto hierro, una formación rocosa tan especial, que son totalmente negras. A ver si puedo mostraros. Fijaros, aquí he dejado un testigo para que os hagáis una idea del tamaño de estas zonas. Aquí es muy difícil caminar porque todas estas piedras negras están sueltas, o sea, es una cosa que cuesta bastante andar y no dejarse un tobillo, pero es realmente impresionante porque tenemos la parte dorada de lo que sería la zona de la planicie, pero sin embargo, toda la acumulación de la piedra negra está en estas pirámides, podemos decir. Fijaros aquí, bueno, pues por aquí los muy aventureros subimos, ya subiremos. Bien, sigamos. Chicos, lo siento, y tengo un problema con el ratón, que no sé qué pasa y no puedo pasarlo. Ahora, hay otra zona, la que llaman Crystal Mountain. Cuando se hizo una de las principales carreteras entre los oasis, se hizo pues una excavación en una montaña para poder pasar. Y entonces, al partirse la parte de la montaña, al abrirse una parte de la montaña, apareció toda una zona de cuarzo blanco, casi transparente, como lo que están viendo en este momento. Si ponemos dos testigos al lado, podemos ver cómo está esta zona. Evidentemente está súper protegida, no se puede tocar nada, pero haciendo un paréntesis, el territorio de Egipto es muy rico en cuarzo, muy rico. De allí salen piedras como son pues la amatista, la cornalina, todas ellas son de las familias de los cuarzos y hay muchas más, de muchos colores, pero ninguna realmente tan blanca, inclusive en algunos casos podemos decir transparentes como estos. Se ven clarísimamente las formaciones de los cuarzos. Bueno, a mí es que las piedras me apasionan. Yo no sé si a vosotros llama mucho la atención. A mí confieso que sí. Fijaros esto. No me digáis, esto es una maravilla. Para que tuviéramos una idea, en la mano que ha cogido, muy mal hecho, no debería haberlo hecho, coger un cristal de cuarzo para que podamos ver la transparencia que tiene. De acuerdo, no se puede ver a través de ello, pero sí puede transmitir cierta luz, ¿no? Bien, sigamos. Y llegamos al Valle Agabat. Uy, esto es otra gozada. El Valle Agabat es posiblemente la zona más famosa de los desiertos de Egipto. Es de una arena muy, muy fina, muy finita, con unos tonos dorados como los que estamos viendo aquí y que tienen una gran cantidad de protuberancias, restos de montañas que tienen esta formación por los años de la erosión, el viento, la arena, todo eso va formando estas protuberancias, estas formas tan extrañas y que llaman tantísimo la atención. Entre estas formas, en algunas zonas, hay cuevas que en su momento sirvieron primero de enterramiento y después para los primeros ermitaños del cristianismo que vivieron precisamente en esta zona. Bueno, este es uno de los lugares que más se visitan. Podéis ver aquí, por aquí han pasado más de un vehículo. Y a ver, vamos a ver siguiente. Aquí tenemos la zona. Por aquí se va bajando. Esto es puro desierto. Evidentemente hay que ir con estos vehículos y se puede recorrer toda esta zona. La arena, como decía, es muy clarita, pero sin embargo, también en algunos casos tenemos esta formación blanca, es decir, una vez que está erosionada y se van formando estas grandes setas, estas figuras tan llamativas como el cartel que hemos puesto, se van viendo que se ve como la piedra caliza blanca, totalmente muy luminosa, en algunos casos hasta si hay mucho sol, hasta daña la vista. Y para que nos hagamos una idea del tamaño de estas piezas, hemos dejado aquí los 4x4 con los que se va para hacer la visita. Y aquí hay la misma formación, pero fijaros como estos pequeños lagos de arena que se van formando en las hondonadas. Por lo tanto, aquí tenemos unas hondonadas totalmente de arena mezcladas con las blancas de la caliza y en el fondo tenemos las formaciones tipo hongos, setas o algo así. En esta zona,
un año, hace ya mucho tiempo, yo pasé un fin de año. Oh, fue realmente inolvidable, porque estábamos acampando literalmente allí en unas tiendas de campaña, nos prepararon una cena ahí con una barbacoa inolvidable y además era curioso porque estábamos sentados alrededor de la barbacoa y veíamos como unas lucecitas puestas de dos en dos que venían desde la oscuridad. Nos estaban rodeando los zorritos del desierto. Ningún problema, porque ellos, claro, a ellos lo que les atraía era nuestra barbacoa, como no, ¿no? Me imagino que el olorcillo les gustaría también a ellos. Pero se acercaban un poquito, pero no tanto, o sea, lo suficiente para que los pudiéramos ver, pero nada más. La verdad, el cielo en ese momento era estrellado, uy, me estoy poniendo muy romántica, ¿verdad? Bueno, pero la noche fue realmente divina. Sigo, que si no me enrollo mucho. A ver, ahora, fijaros en esta formación. Se va excavando, se va erosionando la piedra, precisamente por la función de la arena y todo lo que lleva la arena y el vendaval, y se van realizando una serie de arcos de enorme tamaño que hoy forman también parte del paisaje. Fijaros, aquí tenemos un testigo para que nos hagamos una idea de cómo es esto. Bueno, otra vez vuelvo a poner esta imagen en la que vemos la parte de la piedra que se ha ido erosionando. Aquí había piedra y se ha erosionado, la formación que viene más abajo y la arena que va deambulando, las dunas van cambiando y van formando los laguitos que veíamos antes. Vamos a dejar esta zona y nos vamos a Dakhla, que Dakhla es muy desconocida, pero también tiene muchísima historia. Dakhla es también es un oasis muy verde y también sus casas son casas, digamos, de tipo medieval, en las que destacan minaretes, destacan palomares, las casas son todas de adobe, con terraza, y podemos ver en el interior también unos callejones muy estrechos, unas habitaciones que unen, esto no nos tiene que extrañar porque lo tenemos en más de una judería aquí en España, habitaciones que van como puentes entre una edificación y la otra. Esto debe haber sido una ventana y se puede visitar, de hecho lo veremos. Y en algunas de ellas conservan en el interior decoración. La decoración generalmente ya es de tipo islámico, no vamos a encontrar figuras humanas, pero sí vamos a encontrar decoración de textos, como por otro lado no tiene que extrañarnos porque, por ejemplo, en la Alhambra, en Sevilla, las edificaciones ya tienen este tipo de decoración con la escritura cúfica. En algún caso vamos a tener representaciones de la flora del lugar y seguramente esto, lo más probable es que esta habitación haya servido como mezquita. Bien, aquí en esta zona vamos a encontrar que en los alrededores de la ciudad del oasis hay varios templos, casi todos ellos romanos, y varios fuertes o digamos lugares de fortificaciones, eso quizás sería lo más correcto. Este es el templo de Deir el-Agar. Como bien saben, Deir en árabe es monasterio, y este llamado monasterio de piedra. No es como el nuestro porque aquí no hay nada de agua, pero en todos estos lugares en su momento surgieron monasterios coptos. Está dedicado a la tríada tebana, Amon-Ra, Mut y Honsu, y lo edificó el emperador Nerón. No tiene que extrañarnos porque sabemos que los emperadores romanos, algunos visitaron Egipto, otros no, pero todos ellos gobernaron el país y de hecho dejaron en muchas representaciones parietales los cartuchos con sus nombres. Lo edificó Nerón, lo continuó decorando Vespasiano y por ahí también pasaron Tito y Domiciano. Todos ellos supongo que nos suenan. Bien, esta es la parte central, lo que vemos aquí, con un patio, un frontón, que aquí se ve el frontón entero, se ve el resto, una columna, todas las paredes en su momento estuvieron decoradas y casi todos ellos tienen como un pasillo que se ve aquí más a mano derecha, que va desde una puerta hasta la parte central del templo y a los lados tenía como unos polletes que no sabemos si en algún momento llegó a haber algún tipo de esfinge o algo así como en otros monumentos. Y otra de las cosas interesantes que hay en este oasis es un museo etnográfico, conocido como el Museo Etnográfico de Mut, que surge en 1875 y en el que vamos a encontrar
imágenes de la vida cotidiana, como son aquí a la izquierda figurillas que representan pues a las personas que vivían en el oasis. Este tipo de figurillas es muy característico de toda esta zona, ¿no? Y también en este museo hay ambientaciones como esta pequeña sala en la que podemos ver tipos de cerámicas que, si alguien tiene curiosidad en las cerámicas, podrá ver que es muy distinta a cerámicas de, por ejemplo, la zona del Nilo en cuanto a formas y en cuanto a decoración. Y a ver, y luego en esta misma zona, pero un poquito en las afueras de la ciudad, en la zona de Bir el Shagala, en 2019 aparecieron 2 tumbas romanas. Las tumbas tenían 2 habitaciones cada una. De una habitación a la otra se subía a través de un par de peldaños, como si fuera una estructura de un templo, como los que hay, por ejemplo, en Deir el Medina, y la sala del fondo tenía una decoración, como por ejemplo esta zona, esta de aquí. No les vemos las cabezas, pero seguro os parecen egipcios estos 2 caballeros. Imagino que todos me estarán diciendo que no, porque no parecen egipcios. Estos tienen un aspecto de romano increíble. No es que estén dibujados demasiado bien. Yo confieso que la primera vez que vi este dibujo a mí me parecía un cómic. Esto es poco serio, pero es lo que me pareció a mí por la forma de las piernas, de las botas, pero no, son representaciones de 2 dioses con atuendo romano, y lo que vemos aquí es otro lecho funerario. ¿Recuerdan la cabeza del león, el cuerpo, la cola levantada, las patitas y el difunto que está aquí en el centro? Es decir, volvemos a tener la misma escena del difunto. Y ahora estamos en Dakhla, que es el otro oasis, y este es un paréntesis. La verdad es que dudé en ponerlo en esta conferencia, pero es que no lo podía dejar de decir. Si nos fijamos en este planito que está aquí arriba a la izquierda, tenemos literalmente cortado con una regla y un cartabón la frontera entre Egipto, Sudán, que está al sur, y Libia, que está en el lado occidental. Justo en esta esquina es la ampliación del plano que les he traído aquí. Para que vean, desde el oasis de Dakhla hasta esta esquina, por todo este camino, está lleno de yacimientos arqueológicos, pero yacimientos arqueológicos que vienen desde los primeros pobladores de Egipto hasta periodo romano. Yo quería destacar 2 zonas. Por un lado, la zona de Abu Ballas, que está aquí, enmarcada en rojo, con esta otra de Gilf el Kebir, que está justo en la esquina y que no pierdo la esperanza de poder visitar algún día. Está muy lejos, ahora no se deja, pero me gustaría ir. Esta es la misma zona, vista desde un satélite, con Dakhla. Todos estos lugares que vemos aquí, que están marcados en rojo, son yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, Mary's Rock, la roca de Mary, ahí hay una roca muy grande, que está justo, esto es un camino comercial clarísimo, en el que hay un texto del Reino Medio que habla precisamente del tal Mary. Luego está, bueno, la zona de Abu Ballas y la zona de Gilf el Kebir. Y en el medio está Pottery Hills. Pottery Hills es la colina de la cerámica, que es esta de aquí, pero fijaros en el paisaje, una llanura inmensa, y aquí surge una montaña rocosa, una roca, y aquí a la izquierda surge otra. Para que nos hagamos idea del tamaño, unos cochecitos de testigo. Bien, Pottery Hills es llamada así porque en 1923, fecha a la que corresponden las 2 imágenes que os he puesto aquí abajo, el príncipe Kemal el-Din, era un príncipe, creo que recordar que era saudita, que le gustaba mucho la arqueología, visitó esta zona, sacó esta fotografía y justo aquí abajo se veía que la colina, la roca, estaba rodeada por una serie de cántaros que vemos mejor en la parte izquierda, con él mismo aquí fotografiado, que lo rodeaban. ¿Qué hacían ahí? Bueno, pues por esa es una zona comercial, pudieron quedar ahí a través del intercambio comercial, pudieron ser ofrendas, no lo sabemos. Lo que tampoco sabemos es si esos cántaros hoy siguen allí, porque si miramos la imagen actual que tenemos arriba, los cántaros no se ven demasiado, pero vamos a ser positivos y vamos a pensar que sí están ahí. Si seguimos
el camino, estábamos aquí, fijaros, cerca del círculo verde. Si lo seguimos y llegamos a la esquina, llegamos a la zona de Gilf el-Kebir. Gilf el-Kebir es una zona rocosa muy grande que entre roca y roca tiene una serie de esplanadas y ahí con el tiempo se han ido formando unas cuevas, con el tiempo, no se sabe con cuánto tiempo ni desde cuándo, unas cuevas realmente impresionantes. Allí las estudió el explorador, aventurero Laszlo Almasi, que aquí lo vemos con el uniforme de la Primera Guerra Mundial, no, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue la segunda o la primera? No, creo que fue la segunda, no me acuerdo, da igual. Y en estas cuevas vamos a encontrar una serie de pinturas. Una de ellas es la más famosa, que es esta, que es conocida como la Cueva de los Nadadores. Nadadores, bueno, ese es el nombre que se le dio porque alguien vio aquí un cuerpo humano. Hubo hasta quien dijo que estas podían ser aletas. Vamos a dejarlo y correr un tupido velo. Aquí tenemos otra figura, pero la cuestión es que en estas cuevas, que son de un tamaño realmente muy grande, hay millones de de pinturas. Yo no me quiero enrollar porque esto formaría parte de otra conferencia. La cuestión es que hoy en día se han hecho estudios, se sabe en qué orden fueron realizadas las pinturas, con el tipo de pintura que se utilizó, porque están superpuestas. Si eran realizadas por unas manos grandes, unas manos pequeñas, el trazo, es decir, han dado lugar a una información realmente ingente. Lo que no se sabe es en qué momento de la historia se han podido realizar. Allí vamos a encontrar unas de las primeras pinturas en las que se ven los primeros jefes con un mazo en la mano. ¿Recuerdan todos el mazo ese con el que los faraones quieren machacar las cabezas del enemigo? Pues escenas parecidas a esas, y no se sabe realmente si es predinástico, si es protodinástico, realmente no se puede saber, pero como digo, eso es tema de otra conferencia. Imagino que todos habréis visto la película El paciente inglés. Es de hace mucho tiempo, porque ya Ralph Fiennes no tiene este aspecto, pero es precisamente la película que mostraba parte de estas cuevas y además hablaba precisamente de las investigaciones que se estaban realizando en este lugar. Cierro el paréntesis y volvamos a donde estábamos antes. Dejamos la zona de Dakhla y vamos ya hacia la zona oriental, al oasis de Jarga. Jarga, muy parecido a los demás en la construcción de la ciudad, de las habitaciones, de las casas. Aquí vamos a ver muchísimo adobe. Podemos decir que con tipo medieval hay muchas mezquitas, hay muchos minaretes, hay muchos palomares. Esta es una zona en la que se crían muchísimo las palomas. Hay que recordar que la paloma es un manjar en Egipto. La paloma la rellenan con una mezcla de arroz y otras cosas y se comen generalmente con las manos. La primera vez que me trajeron a mí una paloma para comer sin cubiertos, la verdad es que eso es, a ver qué hago, ¿no? Pues haz lo que vieres. Y como vi que todos cogían con las manos la paloma, pues hice lo mismo. A mí no me gusta comer con las manos, pero bueno, ahí se queda. Muy cerca de esta zona vamos a visitar el antiguo cementerio cristiano del Bhagawati. Es un cementerio del período copto, datado entre los siglos 3 y 7 después de Cristo. Es posiblemente el cementerio más antiguo y más grande que hay actualmente de este periodo histórico. Y está siendo excavado, no del todo, todavía afortunadamente están entre las dunas, entre las arenas, y entre ellas hay 263 capillas funerarias. ¿Qué es una capilla funeraria? Estos edificios que estamos viendo aquí, que vemos que son como una habitación, y muchas de ellas decoradas con una serie de arcos, en algunos casos con columnas. Imagino que sería según el poder adquisitivo de cada difunto. En algunos casos vamos a encontrar que estas habitaciones o capillas funerarias están unidas unas con otras. A ver, bueno, hoy esto es un desastre. Aquí estamos. Aquí podemos ver con detalle desde tipos de fachadas. Esta tiene dos columnas adosadas,
tiene un arco. Hay otras que tienen como 3 arcos, pero en realidad son 3 hornacinas muy grandes que forman la capilla. Esta es de aquí, le está más parecida, pero lo que yo quería que vieran era precisamente la que tenemos en primer plano. De aquí ha desaparecido la parte central, solamente nos quedan unos arranques de las jambas, quedan estos nichos, pero podemos ver cómo es por dentro, porque se ha venido abajo el techo. Por dentro vamos a tener una sala de entrada y luego vamos a tener otra sala que se divide en 2 en el fondo. ¿Ven este muro aquí? Esta sala de aquí se divide en 2. Pero podemos ver que la segunda sala también tiene una bóveda interior. Es decir, que no son planas, sino que la bóveda que vemos, que digamos la bóveda decorativa de los arcos que tenemos en la parte exterior, también lo vamos a tener en la parte interior. Están hechas todas íntegramente de adobe y en este caso no hay revestimiento de ningún tipo en las paredes. Menos alguna, siempre hay una excepción, la excepción que rompe la regla. Destacan un par de capillas que evidentemente fueron terminadas, que fueron las más lujosas, porque nos van a mostrar, primero, que había capiteles sobre las columnas, segundo, que estos nichos tenían una especie de, algunas de ellas, una especie de ventanita en forma triangular, y que luego en la entrada, que tenían revestimiento, por lo menos en la fachada, y que en el interior estaban decoradas. Que se sepa, solamente hay 2 de estas capillas que están decoradas. Aquí nos vamos a encontrar un arco, por ejemplo, esta de aquí, con una hornacina pequeña, decoración floral, más decoración floral, y luego, desgraciadamente, muchos graffiti que a lo largo de los años de la gente que ha pasado por ahí. Mantienen el color, predominan los rojos, también hay que decir que el rojo es el color que mejor se mantiene a lo largo del tiempo en las pinturas, pero también hay bastantes ocres, amarillos, y en algunos casos nos vamos a encontrar verdes. Estas, evidentemente, son viñas, ¿no? Bien. Pero en algunos casos nos vamos a encontrar con imágenes religiosas, imágenes que también se producen en las catacumbas romanas, en las primeras, ¿cómo se dice?, en las primeras iglesias, en los primeros monasterios. Vamos a encontrar personajes religiosos con ciertas descripciones, algunos están situados entre paisajes, esto es, por ejemplo, una palmera, unas flores, con los textos en copto. En algunos casos vamos a encontrar también textos en griego. Y aquí se mantienen los colores, la proporción de las figuras. Bueno, pues no sé, tampoco se puede estudiar demasiado porque no están en muy buen estado, desgraciadamente, aunque ahora hay un programa de restauración de precisamente de estas figuras. De hecho, aquí esto se ha intentado hacer una restauración para evitar que la zona de la pared pintada se salga. Aquí hay otra, pero más o menos es lo que tenemos. Bien, seguimos dando vuelta por esta zona y nos vamos a encontrar con otro templo, el templo de Isbis. El templo de Isbis, también de aspecto griego-romano, está dedicado a Amon-Ra y es el que tiene, quizás el que nos muestra quizás mejor el tipo de estructura de estos templos, porque vamos a ver lo que sería la sala hipóstila. Aquí nos vamos a encontrar el típico frontón griego que luego se va a trasladar a la arquitectura romana en Egipto, que van a ser los intercolumnios con decoración, en este caso quizás se vea mejor, el frontón partido, algunos capiteles no terminados, estos de aquí no están terminados, estos otros sí, y luego esto da lugar a una sala mucho más grande, a un conjunto de salas que tendremos que ir hasta allí para ver cómo son. Que no tengo fotografías del interior, bromas aparte. Bien, pero sí una hay, esta no me acordaba. Fijaros, entramos por aquí, estábamos viendo esta zona. El frontón partido que mencionábamos, las columnas, los capiteles sin terminar, aunque en realidad esto debe ser producto de las restauraciones que se han hecho, frontones partidos en este lugar, a la derecha, a la izquierda, y en muchos casos con decoración parietal que nos data todos estos templos en el período romano.
algo de decoración. Nos vamos a encontrar una decoración, como diríamos, el canon no es el típico en el que estamos acostumbrados, aunque la foto tampoco es magnífica. Vamos a encontrarnos un canon de un personaje más bien, a mí siempre me sale la palabra chaparrete, ya sé que no es científica, pero es la que me sale, piernas cortas, torso corto, pero sin embargo sí se nota, aquí no se nota, pero en las caras, por ejemplo, hay un buen trabajo de relieve y por supuesto una serie de textos que nos complementan la escena de ofrenda del faraón a Amón que estamos viendo en este caso. Hablábamos de fortificaciones, yo ya os había dicho que en esta zona hay muchísimas. Este es el fuerte de Deir al-Kashef. Hay muchas, desgraciadamente no están muy cuidadas, no se pueden mantener, es mucha extensión, es un coste muy alto el que significa mantener esto y con el tiempo se van viniendo abajo. Pero fijémonos, con los testigos que tenemos aquí, el tamaño de esta estructura. Es una estructura cuadrangular con torreones troncocónicos en las esquinas, también tiene torreones en los paños laterales. En el interior no sé cómo es, vamos a tener que ir, pero sí podemos ver que hay unos muros muy grandes, son todos unos muros muy gruesos, quiero decir, a veces de 2 metros o más en la base. Son hechos todos de adobe con cierto revestimiento exterior. Parece ser que no tienen decoración en la parte interna. Pero si vemos, por ejemplo, su vecino, que es un templo de Qasr el-Ayan. La palabra Qasr en realidad es como castillo, fuerte, fortificación. Es un templo que se encuentra dentro de una fortificación. Este está mucho peor. Se conserva lo que estaba hecho en piedra, que es la entrada, parte del pasillo de entrada también, pero como podemos ver, la parte interior está en muy mal estado. Pero sí podemos observar el espesor de los muros, que puede ser 2 metros, 3 metros, bastante más. En algunos casos, restos, fijaros aquí, esto es un resto de recubrimiento interno. No sé, a mí me parece que ahí podría haber algún tipo de decoración, no lo sé. No quiero decir realmente lo que no se ve muy bien. Pero sí, por ejemplo, aquí en la entrada, nada más pasar la puerta, se ve que el suelo, en este caso sí está hecho. El suelo se formaba con grandes placas de piedra. Este es otro, este es Qasr el-Gabita, una estructura similar a la que veíamos antes. Recuerden, frontón partido, intercolumnios, que en algún momento quizás iban a tener decoración. Las columnas, en este caso, las columnas, a mí me parece que esta fotografía no está muy bien. Pero bueno, haceros una idea. Es decir, que volvemos a tener un patio con columnas que luego da lugar a las celdas interiores, a las salas interiores, que seguramente tendrán la estructura característica de un templo. Este templo también es de época romana. Y hablando de romana, nos vamos al templo de Dush. El templo de Dush está en esta zona y allá por los años 80 había un equipo del IFAO, Instituto Francés de Arqueología Oriental, que estaba precisamente realizando unas restauraciones en el templo. Entonces, entre unos muros medio escondido, encontraron un cacharro de metal, más o menos unos 30 a 40 centímetros de alto, y adentro estaba lleno de hojas de oro, literalmente de hojas de oro. Lo extrajeron con mucha paciencia porque las hojas de oro son muy finas. Aquí les he puesto la corona y lo que había dentro era una corona con un Dionisios dentro de lo que sería la entrada de un templo y toda rodeada de las características hojas de laurel que suelen llevar en las coronas los griegos y más adelante los romanos. Este es el templo de Dush y por aquí no sé en qué lugar exactamente estaba situado este tesoro. Poco tiempo después yo tuve la suerte, una anécdota, tuve la suerte de ir al museo de Plaza Tahrir, el museo que todos conocemos en el Cairo, y de visitar la sala de la restauración. Y entonces ahí una restauradora muy amable abrió una caja fuerte que parecía de una película de John Wayne y sacó
un amasijo, literalmente un amasijo de hojas de oro. A ver, ahí, que me dijo, esto lo vamos a restaurar. Yo confieso que cuando lo miré, yo dije, no sé cómo lo vais a restaurar porque aquello tenía un aspecto fatal. Imaginaros, ¿conocéis las monedas de chocolate? Esas que tienen la parte dorada, el aluminio dorado en el exterior, que si quitamos el chocolate se nos aplastan todas. Bueno, pues eso era lo que estábamos viendo. Estaban todas, porque esto es muy finito, estaban todas embutidas, habían estado embutidas adentro del gran jarrón, ¿no? Bueno, pues hoy afortunadamente y gracias a esos conservadores lo podemos ver expuesto todo el tesorillo en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia que está en el Cairo. Ojo, no es el Yemen. Esto fue lo que más me impresionó. Es un collar enorme, muy grande, iría de hombro a hombro y caería por la mitad del pecho, con una serie de colgantes, todos ellos en forma de templete o en forma de pequeña hornacina, y son huecos. A ver si creo que he traído la fotografía. Sí, fijaros, son todos huecos y estaban todos aplastados cuando yo los vi, todos así estrujaditos para poderlos colocar. En la mayoría de ellos nos vamos a encontrar lápiz representado dentro de otra hornacina, dentro de lo que sería el colgante. Hay muchísimos, algunos, bueno, pues evidentemente han sufrido, como no iban a sufrir con todo este movimiento. A ver, ahí. Fijaros, ¿veis? Aquí se ve muy bien, porque del otro lado no tienen nada. Es decir, es la parte de arriba, la parte frontal, y la parte de atrás no tiene nada. ¿Cómo se han hecho? Pues con una hoja de oro. Esta es la hoja de oro que los egipcios conseguían bastante fina, no tanto como el pan de oro, y que colocado sobre un molde, repujado, yo creo que todos habréis oído hablar del famoso repujado que estuvo de moda de estaño en una época aquí en España, ¿no? Bueno, pues igual, colocado sobre un molde donde estaba la figura y con un buril iban colocando, iban formando todas estas piezas. Son realmente espectaculares. No tienen no sé, no parecen, no son tan pesadas como las joyas de Tutankamón o las de Tanis, pero tienen un encanto especial. Entre ellos había dos brazaletes, uno con una piedra verde, que no se ha podido estudiar, por lo tanto no se sabe qué es, puede ser un feldespato, y otro con una piedra roja, que lo más probable es que sea cornalina. La estructura de este brazalete es más consistente porque veis por aquí que se ve una hoja de oro más firme y las hojitas estas de la planta están pegadas, están soldadas. O sea que lo que sujeta realmente es la hoja interior. En Dakhla hay un museo de antigüedades, como antes os decía, se está intentando poner un pequeño museo en todas partes, inclusive para ese proyecto de que la población no considere que los objetos antiguos son muy prácticos porque se venden y los extranjeros pagan mucho dinero por ellos, sino que forman parte de la historia de su cultura y que entonces hay que cuidarlos y estudiarlos. Y entonces estas son las salas del pequeño museo en el que, como veis, las ventanas han ido reproduciendo lo que veíamos en la necrópolis del Bagawiti. Pero no hemos terminado. Hemos terminado el viaje en el desierto. Cuando terminemos que salgamos de Dakhla, nos vamos a ir hacia Luxor, donde visitaremos el Valle de los Reyes. Este año nosotros estamos dedicando el estudio de nuestro curso principal precisamente al periodo ramésida, es decir, a las dinastías 19 y 20. Entonces, en el Valle de los Reyes, que hay muchas tumbas, nos vamos a dedicar a ver solamente las de las dinastías 19 y 20, que ya son bastantes. Este es el plano del Valle de los Reyes, imagino que todos lo han visto alguna vez, todos lo conocen, todos saben que las tumbas están excavadas hacia el interior de la roca. En algunos casos es muy curioso porque las tumbas chocan unas con otras. Pero también podemos saber que esto es fundamental para el estudio del Valle de los Reyes. Hay, digamos, tres tipos de tumbas principales. Tres tipos principales de tumbas. Los de la dinastía 18, que la tumba baja y gira un codo de 90 grados hasta llegar a la cámara de enterramiento. Los de la dinastía 19, que tienen una entrada, un pozo y luego hace un pequeño quiebro
no mantiene un solo eje, sino que hace un pequeño quiebro. Y en cambio las de la dinastía 20, generalmente, son todas como la que llaman los ingleses una siringa, es decir, una cosa derecha, recta, baja todo lo que sería el túnel hasta abajo, va cruzando un pozo, una cámara, hasta que llega a la cámara principal. Ahora bien, también siempre hay excepciones que cumplen la regla. En algunos casos están las tumbas que chocan. Cuando se excavaba la tumba, ¿cómo hacían los egipcios para que una tumba, si era muy larga, no chocara con la otra, que también era larga? Pues las tumbas chocaban, y de hecho hay 3 casos que son muy, muy conocidos, que son la KV12, que choca en una pared con esta no me acuerdo, no la veo bien. Luego están la 11 y la 10, creo que chocan aquí. Y luego están esta otra que es la 32 con la 43 que también chocan. Cuando chocan, ¿qué se hacía? Pues se daban cuenta porque rompían la pared, entraban en la otra tumba, volvían para atrás, la arreglaban y eso se nota y forma parte, bueno, pues digamos, del estudio de las tumbas. No las he traído todas, no las voy a poner todas, pero quería poner algunas nada más para que las vierais. La de Ramsés I, que es una tumba pequeña, relativamente pequeña, baja el pasillo, una cámara, más o menos un pasillo agrandado, una cámara, luego otra cámara, pero de Ramsés I, yo creo que esto ya me lo habéis oído decir más de una vez, pero de Ramsés I es una momia que apareció probablemente en la TT-320, que es la cachette de Deir el-Bahari. La cuestión es que esta momia fue a parar en Estados Unidos. Cuando estaba en un museo que no me acuerdo el nombre, creo que era el San Carlos se cerró, los objetos fueron a parar al Niagara Falls Museum. Allí alguien estudió, el doctor Engelbrecht de Berlín estudió la momia y pensó por la estructura de la momia que era una momia real, perdón, una momia real. Claro, los egipcios cuando oyeron la palabra de momia real, enseguida se alarmaron, los egipcios, quiero decir, el doctor Hawass, porque la ley dice que ningún miembro de la Casa Real de Egipto, aunque fueran faraones, puede estar fuera del país. Entonces, después de unos litigios, etcétera, etcétera, una historia muy larga, Ramsés I llegó a Egipto, ahora mismo no recuerdo el año, pero me parece que fue en el año 2000, por ahí. Bueno, llegó a Egipto envuelto en su bandera del país, anunciándolo a bombo y platillo, etcétera. Lo quise poner nada más que como una anécdota. Luego quiero destacar la tumba de Seti I, que yo considero personalmente que es la tumba más bonita y más espectacular del valle. Es una tumba que tiene una serie de salas, una sala aquí, otra sala al lado, aquí la gran cámara funeraria. Es una tumba, si lo miramos aquí arriba, realmente que tuvo... Seti I no reinó mucho tiempo, pero sin embargo le dio a dar tiempo a hacer una gran tumba, porque además esta tumba está íntegramente decorada, como bien sabemos todos. Esta imagen de la derecha es la cámara del sarcófago. Aquí en el medio seguramente estuvo situado el sarcófago, uno de los cuales hoy en día se encuentra en el Museo Soane de Londres. Esta parte que vemos aquí a la izquierda, con estos pilares, es esta que vemos aquí a la derecha, con estos pilares. Es una tumba que, bueno, es un gran libro de religión, realmente, estudiando sus paredes. Tiene uno de los magníficos compendios astronómicos en el techo, precisamente, quizás en esta de la derecha se vea mejor. Una de las cámaras ha sufrido un poco más, porque cuando Giovanni Belzoni entra en la cámara, le gusta tanto que saca los calcos de una de las salas. Al sacar los calcos y llevárselos a Londres para reproducirlos, parte de la pintura se ha ido, y de hecho es un poquito más, se nota que la pintura está como, se hubiera perdido color, ¿no? Bueno, es una tumba que ha estado cerrada mucho tiempo, suele estar cerrada, pero la vamos a ver. Y es realmente, como decía antes, un compendio de libros religiosos, porque todos ellos están representados en sus paredes. Y luego otra, hablábamos antes de que las tumbas de la dinastía 19 son rectas y pegan un pequeño quiebro, pero siempre está la excepción que confirma la regla. Y aquí tenemos Ramsés II, que hace lo que quiere, evidentemente, hizo lo que quiso, donde tenemos que baja la tumba, primeras salas,
Y aquí, en lugar de hacer ese pequeño quiebro, él hace el quiebro, el ángulo a 90 grados, como si fuera una tumba de la 18, de la dinastía 18. ¿Qué quiso hacer con esto? Un guiño a los reyes anteriores, conseguir más legitimación para poder demostrar que el trono le correspondía. Posiblemente no lo sabremos nunca. Desgraciadamente esta tumba ha sufrido muchísimo por las distintas inundaciones y se han venido abajo gran parte de la decoración, porque esta tumba, con lo que vivió Ramsés II, seguro que estaba íntegramente decorada. Pero sin embargo, fijaros el estado en el que se encuentran los pasillos. De hecho, a esa tumba no se puede entrar. A ver, tengo más. Esta es una foto del 2014 de la sala del sarcófago. Imaginaros el estado en el que está. Están trabajando aquí un equipo francés y literalmente están montando un rompecabezas para sujetar y para evitar que se venga abajo más de lo que ha sufrido, ¿no? Quizás algún día podamos verla. Y para terminar nuestro viaje y nuestra charla, la otra parte de la zona de nuestras visitas será recorrernos todos los templos funerarios de las dinastías 19 y 20. Todos creo que conocen este paisaje que tenemos aquí. Este es el templo de Hatshepsut, para que se hagan una idea. Esta es la zona de Gurna, Asasif y todas las necrópolis de los nobles. Aquí a la derecha tendríamos el Nilo. En este lado tenemos los templos de los millones de años de los reyes, de las dinastías 18, 19 y 20. Este es el de Ramsés II, es el Rameseum. Este es el de Merneptah, su heredero. Los demás no se ven, pero para que sepan que los podemos... bueno, aquí se ve un trocito del gran templo de Amenhotep III de la dinastía 18. Y a ver si esto sale bien. Este es el templo de Seti I, que está más o menos en la zona debajo de la esquina de esta foto, que lo vamos a ver. La fotografía está sacada desde la entrada que da al lugar central del templo y a cuyos lados se encuentran unos talleres muy interesantes. Ese es el Rameseum, que tenemos aquí en el centro de la foto, el gran templo de Ramsés II. Desgraciadamente ese templo ha sufrido mucho, pero para mi gusto es de los más bonitos y de los más impresionantes, pero no me hagan mucho caso. Y luego el que es más completo de todos, el que es donde realmente podemos ver cómo estaba formado un templo faraónico, sobre todo de este periodo, porque es el que nos ha llegado en mejor estado. Es el templo de Ramsés III de la dinastía 20, en la que vemos la característica estructura templaria, restos de lo que pudo ser el palacio del rey, almacenes y además parte de la ciudad, digamos, en la que vivían no solo los sacerdotes, sino gran parte de los trabajadores de Deir el-Medina, que cuando Deir el-Medina se abandona, muchos de esos artesanos van a venir precisamente al templo de Ramsés III. Nosotros lo conocemos como Medinet Habu. Para que nos hagamos una idea, aquí está a la derecha el templo de Seti I, es el primero que os he mostrado. Aquí está el Rameseum y aquí está el de Medinet Habu. En el medio están otros templos de la dinastía 18, algunos de la 20 y otros muy posteriores.